Un segundito. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a continuar con las explicaciones. Y de aquí para atrás nosotros hemos hablado de dos tipos de variables aleatorias. Hemos hablado de la variable aleatoria binomial, que les recuerdo que, vamos a poner, por ejemplo, la variable x, si yo la denominaba binomial, tenía dos parámetros, n y p, donde n era el número de casos, el número de individuos que teníamos, y p era la probabilidad de éxito, llamábamos. Es decir, la probabilidad de que se diera un determinado proceso. En ese caso, si me pedían, por ejemplo, la probabilidad de que x fuera igual a k, a un número determinado, teníamos una expresión que esto era n sobre k por p elevado a k por q elevado a n menos k, donde, perdón, donde q era exactamente 1 menos p. Y la variable aleatoria binomial la utilizábamos cuando en un problema sucedían, o sea, se usa cuando tenemos dos opciones mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso de dos opciones mutuamente excluyentes? Quiere decir dos opciones que se da una u otra. Es decir, ser hombre, ser mujer, aprobar o suspender, yo qué sé, ser de Gran Canaria, ser de Tenerife. Dos opciones de tal forma que no había ninguna posibilidad de que se combinaran entre sí. Bien, una vez terminamos con la variable aleatoria binomial, el siguiente paso fue trabajar con la, bueno, por cierto, una variable aleatoria binomial es una variable aleatoria discreta. Esto es una variable aleatoria discreta. ¿Qué quiere decir una variable aleatoria discreta? Quiere decir que solamente puede tomar un número de valores en un determinado rango. Por ejemplo, estamos hablando del número de individuos o el número de personas que aprueban un determinado examen. Puede ser 1, 2, 3, hasta el número de personas que lo hagan, incluso 0. Pero no puede haber 1,27 personas que aprueben o que suspendan este examen. Cuando terminamos de hablar de la variable aleatoria binomial, pasamos a hablar de pasamos a hablar de la variable aleatoria continua, el caso continuo. Hablamos de la variable aleatoria normal. Y hablamos de una variable x, se podía distribuir como una variable aleatoria normal, mu sigma, donde mu era la media de la distribución y sigma era la desviación típica. Desviación típica. Perdón. Típica. Bien. De tal forma que en este caso concreto, a la hora de calcular una probabilidad determinada, teníamos que calcular una integral, es decir, la probabilidad de que x fuera menor o igual a k, determinado valor k, pues esto es la integral entre menos infinito y k de f de x diferencial de x, donde f de x es la función de distribución, que si no recuerdo mal, esto era 1 dividido de raíz cuadrada de 2pi por sigma por elevado a un medio de x cuadrado, a ver, creo que era así. Bien, esto no era así exactamente, sino,
aquí había que borrar este valor de aquí, y esto era x menos mu dividido por sigma elevado al cuadrado. Bien, esto sería la función de densidad de la normal 0,1, perdón, de la normal mu sigma, y para no tener que calcular esas variables aleatorias normales de cualquier media, cualquier vía centrípica, y tener que resolver esas integrales, pues lo que hacíamos era tipificar, o sea, trabajar con la normal 0,1. Es decir, denominábamos una variable z, que era la normal 0,1, que esta era la normal estándar, y esta estaba tabulada. De tal forma que podemos encontrar en las tablas de la normal cualquier valor, y para calcular la probabilidad de ese cualquier valor, en esta tabla, en la que mirábamos habitualmente, empezaba en 0,0, 0,1, puntos suspensivos, 1,0, 1,1, etcétera, y aquí teníamos el segundo decimal, 0,01, 0,02, etcétera, de tal forma que el valor que aparecía aquí adentro, lo que me indicaba era la probabilidad de que la variable aleatoria z fuera menor o igual, sumábamos las dos cantidades de los extremos, en este caso, a 0,12, que sería este de aquí, unido con este de aquí. Bien, pero trabajábamos habitualmente con la campana de Gauss para visualizar mucho mejor las propiedades. Si este valor fuese el 0,12, pues calcularíamos toda esta probabilidad que tenemos aquí a la izquierda. Bien, de tal forma que si yo tenía una normal una normal mu sigma cualquiera, podía convertirla en una normal 0,1. ¿De qué forma? Tipificando la variable. ¿Cómo se tipifica la variable? Pues para tipificar, lo que hacíamos era que la variable z era lo mismo que la variable x menos la media dividido por sigma. Por lo tanto, cualquier probabilidad, supongamos que la probabilidad de que x fuera menor o igual que un determinado valor a, siendo la x una normal mu sigma, lo tipificábamos y lo podíamos calcular como la probabilidad de que la z fuera menor o igual a menos la media dividido por sigma. ¿Bien? Y eso es lo que hemos visto de aquí para... La situación que nos vamos a encontrar hasta ahora, vamos a necesitar obligatoriamente todo lo que hemos aprendido de aquí para atrás, pero es caminar un pasito más. Es decir, vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria, vamos a llamarla x, que sea una variable aleatoria binomial NP, pero de tal forma que n por p sea mayor que 5 y que n por q sea mayor que 5. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de datos que vamos a tener es demasiado grande. Imaginémonos que estamos haciendo la prueba de la EBAU y que en la prueba de la EBAU se presentan 350 alumnos, sabiendo que la probabilidad de aprobar la EBAU es del 90% aproximadamente, nos estaríamos encontrando con que x, o sea, x sería una variable aleatoria que podemos denominar aprobar la EBAU, perdón, ahora, se comportaría como una normal, perdón, como una binomial 350
0,9. ¿Qué es lo que pasa con esta probabilidad 350 0,9? Que si yo, por ejemplo, quiero decir que me calculen la probabilidad de que el número de aprobados sea superior a, vamos a poner por ejemplo, 50, ¿qué tendría que calcular yo? La probabilidad de que aprueben, de que X fuese 50, de que el número aprobado fuese 50, más la probabilidad de que el número aprobado fuese 51, más puntos suspensivos, más la probabilidad de que el número aprobado fuese 349, más la probabilidad de que el número aprobado fuese 350. Claro, alguien con un poquito de sentido común podría pensar, oye, pero es que tenemos muchas probabilidades que calcular. ¿Esto no podíamos hacerlo utilizando el contrario? Sí, perfectamente. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 50 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 49. Por lo tanto, esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 49 más la probabilidad de que X sea igual a 48 más puntos suspensivos más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 0. Claro, estamos hablando que hay que utilizar la expresión de la binomial en el mejor de los casos 50 veces. Por tanto, necesitaríamos 4 días para hacer el examen. Para que, bueno, y eso teniendo en cuenta que no nos equivocáramos en algún cálculo y se nos viniera todo abajo. Bien, pues en este caso, en el caso que nos encontremos con una binomial, vamos a ver, estilo de línea, perfecto, le ponemos el color del relleno ninguno y de la línea roja. Una binomial que cumple estas propiedades, es decir, una binomial de tal forma que n por p sea mayor que 5 y n por q sea mayor que 5, lo que deberíamos hacer es, lo escribo aquí, pasar de la variable aleatoria binomial a la normal. Claro, si yo paso de la variable aleatoria binomial a la variable aleatoria normal, yo en una variable aleatoria normal puedo, sin ningún problema, buscar en las tablas. Es mucho más sencillo que hacer todos esos cálculos. ¿Cómo se hace este cambio? Pues supongamos que yo tengo una variable, vamos a llamarla x, que sea una binomial n por p, o sea, np, perdón, teniendo en cuenta que n por p debe ser mayor que 5 y que n por q debe ser mayor que 5, pues esta variable x es aproximadamente igual a una normal de media. La media de la binomial, es decir, n por p, y la desviación típica de una binomial, es decir, raíz cuadrada de n por p y por q. De tal forma que yo puedo trabajar con la binomial, pero haciendo el cálculo con la normal. Me explico. Supongamos el mismo ejemplo de antes, que tenemos una binomial 350 0,9 y me piden calcular la probabilidad de que el número aprobado sea mayor o igual a 50.
Es decir, yo tengo X, es una binomial 350, 0,9, hago la comprobación, 350 por 0,9, miro cuánto es, 350 por 0,1, este es el cálculo rápido, es 35, 350 por 0,9, hago el cálculo rápido también, sería 350 por 0,9, me sale 315, es decir que claramente me cumple las condiciones de que ambas sean mayor que 5. Pues esta binomial 350,09 yo la puedo aproximar a una variable, vamos a llamarla i en este caso, que sería una normal de media, la media de la binomial, o lo que es lo mismo, n por p, o lo que es lo mismo, 315, y desviación típica, la raíz cuadrada de n por p y por q. En este caso, n por p es 315, por q 0,1, raíz cuadrada de 31,5. Todos los cálculos que yo necesito hacer en una binomial 350, 0,9, lo puedo hacer en una 315 raíz cuadrada de 31,5. Me explico. La probabilidad de que el número de aprobados sea mayor o igual a 50, esto lo puedo hacer cambiándolo a la normal 315 raíz cuadrada de 15 como la probabilidad de que la i sea mayor o igual a 50. Y aquí voy a hacer un paréntesis que luego al final explico. Claro, como la normal no es 0,1, yo esto lo podría pasar a una normal 0,1, que sería la probabilidad de que z sea mayor o igual a 50 menos 315 dividido por la raíz cuadrada de 31,5. Hago esa cuenta, que es la probabilidad de que z sea mayor o igual a esa cantidad, que la compruebo un segundito. Bien, haciendo las cuentas, me sale menos 47,22. Evidentemente, si yo hiciera la gráfica en la normal 0,1, sabiendo que el valor más pequeño es aproximadamente 3, el menos 47, me indica los z mayores a menos 47, sería todo esto. Por lo tanto, ¿cuál sería esa probabilidad? En este caso concreto, 1. ¿Qué me estaría diciendo? Que si se presentan 315 personas a la BAU con una probabilidad de aprobarlo de un 0,9, la probabilidad de que aprueben más de 50 personas es seguro. Es decir, que seguramente aprobarán más de 50. Vamos a hacer un caso para que sea un poquito más real. Vamos a calcular la probabilidad de que aprueben más de, eh, más de 330 alumnos. Esto lo pasaríamos, le pongo la estrella para explicarlo al final, como una probabilidad de que la i fuese mayor o igual a 330, y esto sería igual, pasando a la normal, a la probabilidad de que la z fuese mayor o igual a 330 menos 315 dividido por la raíz cuadrada de 31,5. En este caso concreto, hacemos las cuentas y esto daría 2,67. Iríamos a la tabla de la normal, hacemos el gráfico correspondiente, el 2,67 está en esta zona, esta parte de aquí sería la probabilidad que estamos calculando, que directamente no lo podemos hacer, por lo tanto, esto es lo mismo que coger toda la distribución completa y quitarle del 2,67
hacia abajo. Es decir, que esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que z fuese menor o igual a 2,67, que buscamos en las tablas, y esto sería 1 menos. Bien, ¿eso qué querrá decir? Que la probabilidad de que el número de aprobados sea mayor a 330 será de un 0,0038. Es decir, hay muy poca probabilidad de que si se presentan 350, aprueben más de 330. Bien, recapitulando. Nosotros hemos trabajado la variable aleatoria binomial, que es una variable aleatoria discreta. Hemos trabajado una variable aleatoria normal, tipificando para hacer los cálculos a la normal 0,1. El paso que estamos dando ahora, que es cuando tenemos una binomial con datos grandes, es decir, cuando el número de observaciones, el número de individuos es muy grande, es los cálculos, en vez de hacerlos a la binomial, hacemos una transformación a la normal. Pasamos de la binomial a la normal. Nos encontramos con una normal de cualquier media y de cualquier desviación que, a su vez, para calcularla, tenemos que tipificar. Tipificamos, hacemos los cálculos e interpretamos en la variable original. Hay dos asteriscos, que son dos aproximaciones que habría que hacer, porque como una binomial y la otra es normal, el paso no es directo, sino hay una pequeña aproximación. Ahora bien, en la BAU, en Canarias, esa aproximación no le piden, no se la piden, no se la exigen. Si se las piden, tienen que hacerlas correctamente. Y por experiencias previas me dicen que por lo general suelen hacerlo mal. Entonces, ya que no se las van a exigir, yo prefiero no explicárselas o mejor dicho, no exigírselas. Yo se las voy a explicar a ustedes, pero no se las voy a exigir. Yo les pido que lo hagan de esta forma, sin aplicar la transformación correspondiente.